Con la finalidad principal de generar energía hidroeléctrica para la ciudad de Bogotá, en 1960 la empresa Energía de Bogotá tomó la decisión de construir un embalse en el valle del río Tominé, implicando para ello, en nombre del interés general, la inundación del pueblo de Guatavita, ancestralmente arraigado a este territorio y cuya población, social, económica y culturalmente, siempre dependió de la agricultura y la ganadería en su valle, imponiendo para ellos el traslado de su pueblo a una colina vecina donde todo sería igual, pero totalmente diferente. Es así como se da inicio a la historia que cambió completamente la forma de vida de una comunidad. Con la decisión ya tomada, en 1961, la empresa Energía de Bogotá comenzó a construir un muro de contención en el costado norte del río Tominé, mientras comenzaba a avisar al pueblo de Guatavita la Vieja que las aguas que generaran electricidad para la capital del país cubrirían en unos años las calles y casas que construyeran sus antepasados. Durante este tiempo, antes de poder iniciar el llenado, la empresa procede a realizar reuniones con los habitantes de Guatavita la Vieja, para explicarles la decisión tomada y cuáles serían las medidas contempladas con respecto a ellos y a la ejecución de esta decisión. En principio, la reubicación del pueblo, donde entregarían una vivienda a cada uno de los 917 propietarios o compensarían económicamente a los que decían migrar a otro lugar. Además, propusieron el subsidio de energía para el pueblo por haber sido ellos quienes dieron sus casas para encender la luz en muchas otras. Pese a varias protestas de sus habitantes, quienes no querían perder las tierras ancestralmente trabajadas del valle para la agricultura y la ganadería y quienes sentían profunda nostalgia e incertidumbre ante tan importante cambio, el pueblo comenzó a ser inundado en el año de 1962. Cuentan que hubo algunos que no abandonaron sus casas, sino hasta cuando el agua empezó a disolver sus paredes. Explica Vanessa Isamar, nacida en Guatavita la Nueva, hija de padres nacidos en Guatavita la Vieja. El 15 de septiembre de 1997 se realizó el traslado del pueblo a la colina vecina, donde por 4 años se había estado construyendo el nuevo hogar para los guatavitas. Arquitectura muy estética, con un estilo colonial, influencias griegas y españolas, todo muy lindo para algunos, pero nadie preguntó si adecuado para ellos. Las personas en ese momento se encontraron casas mucho más pequeñas, que no contaban con los terrenos para seguir realizando su agricultura y ganadería como sabían. Llegó el día, la procesión de los guatavitas, viendo sus casas disolverse entre el agua, fue como el más largo de los velorios. Caminaban hacia el nuevo pueblo, llevando sus trasteos, dejando su vida atrás y llorando por el vacío y el miedo que genera cualquier cambio. Sin embargo, también caminaban pensando que lo tenían que lograr. Más allá de lo violento que fue este episodio, tenían que lograr cambiar y adaptarse, volver a construir lo que se derrumbó en nombre del interés general. Este es el comienzo de una historia de éxito, pero no porque la decisión tomada y su ejecución hayan sido perfectas y acertadas, sino porque detrás de los errores que violentaron los derechos de una comunidad surgieron ganas y tenacidad para salir adelante y finalmente lograr la prosperidad de Guatavita la Única. En esta parte de la historia debemos detener un momento el relato solemne para realizar un análisis formal sobre la ejecución de esta decisión, a fin de entender si se vulneraron los derechos de la comunidad, pese a que con los años aparentemente fue una decisión acertada. En primera medida, es importante tener en cuenta el contexto político y normativo de la época. Frente a lo primero, es importante mencionar que desde 1958 el gobierno colombiano se regía por el Frente Nacional. Los partidos conservador y liberal se alternaban el poder en virtud del bienestar general y de la seguridad nacional, desconociendo opiniones e ideologías de gobierno diferentes a las tradicionalmente arraigadas al poder. En este orden de ideas, el Partido Liberal, en cabeza de Alberto Lleras Camargo, el Partido Conservador, en cabeza de Guillermo León Valencia, y finalmente el Partido Liberal con Carlos Lleras Restrepo, fueron los gobiernos que presenciaron la transformación y el traslado de la antigua Guatavita a la nueva Guatavita. Por otra parte, la empresa de Energía de Bogotá fue fundada en 1896 por los hermanos Samper Bruch, una poderosa familia bogotana, con el objetivo de crear una empresa de energía privada llamada Samper Bruch y Cia, y el 7 de agosto de 1900 inician el servicio de alumbrado domiciliario en Bogotá. En 1959, un año antes del comienzo de nuestro relato, el distrito de Bogotá compra toda la empresa, que para el momento tenía 6 unidades hidráulicas y había terminado de hacer la represa del Muña. Así, en 1960 empieza un proceso de expansión de la empresa, pasando de ser local a ampliar su cubrimiento a Cundinamarca y el Meta. En este proceso de expansión se ha llenado el embalse de Tominé, con el objetivo de crear una planta hidráulica para la generación de energía de Bogotá. Finalmente, con respecto al contexto normativo, es importante tener en cuenta que para la época no existía el derecho fundamental de la consulta previa para las comunidades étnicas.
entendiendo este como el derecho de los pueblos a participar libremente en las decisiones institucionales que puedan afectar sus territorios, con motivo de la explotación de recursos naturales, proyectos, obras u otras actividades. Lo anterior buscando proteger su integridad cultural, social y económica, y garantizar el derecho a la participación en la toma de decisiones que los afectarían. La consulta previa llega a Colombia con fundamento a los principios de la Constitución de 1991 y a la firma del Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en 1989, y es incorporado al ordenamiento nacional a través de la Ley 21 de 1991, muchos años después de acontecida nuestra historia. Teniendo en cuenta el contexto nacional expuesto con anterioridad, procederemos a analizar el conflicto entre los derechos humanos de la comunidad de Guatavita la Vieja respecto del territorio utilizado como un recurso para la generación de energía eléctrica de la capital del país. Por un lado, tenemos la población de Guatavita la Vieja, con una actividad socioeconómica que gira en torno a la agricultura y a la ganadería, una forma de vida campesina y autosostenible arraigada a su territorio, más específicamente a las características del Valle de Tominé. Además, la identidad de esta comunidad se constituye con la influencia de los indígenas que poblaron su territorio miles de años atrás y con la relación que a través de su historia han establecido con la tierra que habitan. Una relación que les ha dado sustento para vivir, para desarrollarse económicamente y para formar numerosas familias. Sobre la vida antes del llenado del embalse de Tominé, don Pablo Velandia, nacido en Guatavita la Vieja, nos cuenta que las casas del pueblo eran grandes, con 14 o más habitaciones en promedio, un patio amplio en donde las familias sembraban y tenían animales, y con una vida campesina. Como ya se mencionó, antes de 1962, la empresa de energía de Bogotá sostuvo conversaciones con la población del pueblo antiguo, comentándoles el proyecto y la decisión que se había tomado para la generación de energía eléctrica, pero sin que en dichas conversaciones mediara una participación real ni una consulta al pueblo para la toma de decisiones que iba a afectar su forma de vida y su territorio. La población no tuvo poder de participación ni decisión para la ejecución del proyecto, ni siquiera en las medidas de compensación, ni les tuvieron en cuenta para decidir sobre la arquitectura ni el diseño de las casas de su nuevo pueblo al que iban a ser trasladados. Adicionalmente, les prometieron subsidio de energía en la Nueva Guatavita como una medida práctica en consecuencia a haber entregado sus territorios. Sin embargo, ese subsidio nunca llegó. Ahora, si bien el ordenamiento nacional no exigía en ese momento un mecanismo de consulta previa a las poblaciones o comunidades étnicas, entendidas estas como un grupo de personas que comparten características en su identidad como el mismo territorio, cultura y tradiciones ancestrales, frente a ser afectadas en virtud de proyectos para la explotación de recursos naturales, sí es claro que existió una afectación en los derechos de la población que hoy en día consideramos como fundamentales, así como en su identidad y en su forma de vida. Por lo que se puede evidenciar que se causó un grave perjuicio en ese momento y también a futuro, sobre todo en cuanto a su arraigo al territorio y a la imposición de un cambio en su forma de vida, imponiéndose una fenomenología extractivista sobre su fenomenología del habitar. Analizando con la historia de Guatavita la Nueva, luego de instalados quienes quisieron habitar el nuevo pueblo, tuvieron que adaptarse a una nueva forma de vida, más convencional para los estándares comunes. Por estas actividades económicas nos referimos a tiendas y sobre todo a empezar a aprovechar el turismo que surgió a partir de la construcción de la represa y fruto de la belleza arquitectónica del pueblo. Aunque los guatavitas pudieron reemplazar su actividad económica y migrar a este nuevo modelo, es claro que la transición fue dura, sobre todo para la generación de los que hoy son abuelos. Nuevamente, don Pablo Velandia, abuelo de Guatavitas, nos muestra su casa con orgullo, nos pasea por el pueblo con ese mismo sentimiento mientras todo el mundo lo saluda, aunque reconoce lo violento que fue el proceso y que literalmente le tocó aprender de ceros para vivir del turismo. Logró pensionarse luego de ser mesero durante 7 años y lanchero en un club náutico por más de 35, un ejemplo claro del turismo como forma de vida. Lo único que yo sabía hacer era manejar la pala y el asadón. De esta etapa en la Nueva Guatavita pudimos comprender que, aunque el cambio fomentó ampliamente el turismo en la zona, siendo un efecto totalmente secundario a la función principal de la represa, pero que fue fundamental para la comunidad, esta historia es exitosa mucho más por las ganas y determinación de los guatavitas, quienes decidieron apersonarse totalmente de su situación y ser resilientes frente al trauma recibido, aprovechando aún más otros aspectos culturales de su comunidad y territorio, como el turismo generado por la laguna de tradición indígena de Guatavita.